Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Como cada 7 días repasamos con ustedes y para ustedes la actualidad de la Archidiócesis de Toledo a lo largo de la última semana. Tomen parte de este espacio que no tiene otra aspiración que ofrecerles una mirada serena y cabal de por dónde anda y hacia dónde camina nuestra Iglesia diocesana. Como todas las semanas, el equipo de profesionales de esta casa ha seleccionado algunos temas, algunos contenidos que creemos tal vez puedan ser de su interés. Pasen y vean. Comenzamos por el principio. Los obispos españoles clausuraban el viernes pasado su última asamblea plenaria. Su nuevo secretario general, don Francisco César García Magán, ejercía por primera vez su tarea institucional e informaba en rueda de prensa de los trabajos realizados en este encuentro. El portavoz repasó las importantes cuestiones para la Iglesia de nuestro país, de entre lo que destacó la aprobación del documento Persona, Familia y Sociedad y la guía para la actuación en casos de abusos contra menores. Han terminado los trabajos de la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles que comenzaron el pasado lunes. Entre los documentos aprobados, el Protocolo Marco de Prevención y Actuación en caso de abuso y líneas guía para la actuación en casos de abusos sexuales contra menores, que se aplicarán de manera conjunta en todas las diócesis españolas. Durante la presentación de estos acuerdos, el secretario general de la conferencia ha sido preguntado por un caso que está sub iudice y que afecta a la Archidiócesis de Toledo. En ámbito civil está sub iudice, entonces yo no puedo hacer comentarios porque eso está bajo la responsabilidad del juez. Segundo, sí quiero matizar que por parte de la diócesis sí hemos hecho los deberes y se ha hecho lo que marca la normativa canónica y tampoco puedo, pero sí le puedo asegurar que se hizo en su momento lo que la normativa canónica marca. Monseñor García Magán también ha sido preguntado por la polémica surgida en torno a la aplicación de la ley conocida como solo sí es sí. Tras asegurar que este asunto no estaba inserto en el orden del día de la plenaria, sí que ha hecho la siguiente reflexión. Cuando una ley se ve que es imperfecta y que puede plantear lagunas, se resuelve en el Parlamento, que es quien tiene el poder legislativo. Los jueces no tienen la culpa. Los jueces lo que hacen es aplicar la ley. En este ámbito y refiriéndose a la celebración este 25 de noviembre del Día para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el prelado se ha referido a las cifras que nos hablan de que la violencia va a un aumento en edades cada vez más tempranas. Yo creo que esto, fíjese usted, nos tiene que hacer un interrogante, nos tiene que hacernos plantear un interrogante a toda la sociedad. Porque resulta que ahora los jóvenes, los más jóvenes, están recibiendo formación, están recibiendo demás, y luego pasa esto, por lo tanto hay algo que no funciona. La Asamblea Plenaria también ha aprobado, entre otros asuntos, la constitución, distribución y el presupuesto del Fondo Común Interdiocesano para el año 2023 y el documento Persona, Familia y Sociedad, que analiza la situación actual de la sociedad española. El domingo pasado, 1 de Adviento, se celebraba en la catedral el rito de entrada en el catecumenado, que estuvo presidido por el señor obispo auxiliar. Este año participaron 5 niños y 19 adultos que pidieron la fe de la Iglesia y recibieron la asignación en la frente. De este modo fueron admitidos en la comunidad eclesial para afrontar esta etapa de preparación catequética hasta recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Todos recibieron al final del rito la palabra de Dios, la Biblia, que les va a iluminar en todo este proceso de formación. 5 niños y 19 adultos procedentes de diversas parroquias de la Archidiócesis de Toledo comienzan desde hoy sus catequesis para poder recibir los sacramentos de iniciación cristiana. En nombre de nuestra Iglesia Diocesana de Toledo, os doy la bienvenida a esta que empieza ya a ser vuestra casa, porque habéis llamado a la puerta para entrar y la Iglesia ha abierto esa puerta y os acoge. Pues demos gracias a Dios todos por vuestra decisión y pedimos a partir de hoy de una forma especial en toda la diócesis para que el Espíritu del Señor os acompañe en vuestro camino. La Catedral Primada acogía la celebración del rito de entrada al catecumenado que presidió el obispo auxiliar de Toledo. En su homilía, el prelado toledano expresó que son necesarias la fe y la esperanza, al igual que sucede en Adviento, para avanzar en su camino.
En esa esperanza vais a hacer esta etapa última de preparación para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Y si Abraham llegó al destino y recibió la tierra prometida y recibió la promesa cumplida del Hijo, vosotros tenéis un destino mucho más importante que una tierra prometida, que es nada más y nada menos que convertiros en hijos de Dios. El rito comenzó con la presentación personal de los candidatos y la asignación de la cruz. La ceremonia concluyó con la entrega de los evangelios a todos y cada uno de los catecúmenos, con la tarea que asumen a partir de ahora de conocer la Sagrada Escritura. El señor arzobispo reemprende la visita pastoral suspendida por el parón estival y los compromisos propios del inicio del curso. Muy al estilo de cómo se inició el pasado año, se ha aprovechado el primer domingo de Adviento como punto de partida de esta tarea pastoral que afronta su segunda temporada. Burguillos ha sido una de las primeras paradas en esta visita al joven arciprestazgo de Toledo Ronda. Don Francisco ha aprovechado 2 jornadas para encontrarse con las realidades parroquiales y también las locales. Con la llegada del Adviento, también el pasado año comenzó la visita pastoral del señor arzobispo de Toledo en las parroquias de la capital regional. Y de nuevo, con el comienzo del año litúrgico, el prelado toledano recupera esta iniciativa, que es ocasión para ofrecer momentos de gracia en nuestras comunidades. Para una parroquia supone, digamos, un aliciente muy importante porque es la visita del arzobispo que viene a vernos, viene a estar con nosotros, viene a celebrar la fe con nosotros. En definitiva, viene a alentar nuestra vida cristiana. Este domingo el señor arzobispo de Toledo comenzó su visita a esta parroquia, donde presidió la Santa Misa estacional y mantuvo un encuentro con todas las realidades que forman parte de esta comunidad parroquial. Cada uno fue expresando lo que realiza en la parroquia, la actividad que lleva a cabo. Y él estuvo con la gente, estuvo visitando el cementerio, rezando por los difuntos y también visitando la ermita de Nuestra Señora de Burguillos, que recientemente no se ha restaurado, se ha recuperado porque estaba en ruinas tras el paso de la guerra y del tiempo. Este sábado, con el rezo de vísperas, comenzaba la visita pastoral en las parroquias del arciprestazgo Toledo Ronda. El señor arzobispo de Toledo presidió dicha celebración en la parroquia de Vargas, donde participaron miembros de los consejos pastorales de las 8 parroquias que conforman este arciprestazgo. Una visita que recupera la normalidad, ya que a diferencia de la que inició en noviembre de 2021, marcada por las medidas sanitarias de la pandemia, esta podrá realizarse por completo. Hemos retomado prácticamente el 100% de todo lo que significa una visita pastoral, empezando por la cercanía a la gente, a los enfermos, a todas las personas, a los catequistas, a los consejos pastorales, también, por supuesto, a las cofradías. Es decir, toda la realidad que está en una parroquia, que es una parroquia muy viva, pues estamos encantados de realmente que en estos momentos podamos volver otra vez a retomar esta visita pastoral. Y el señor arzobispo de Toledo ha visitado a los enfermos de esta comunidad parroquial y por la tarde ha mantenido un encuentro con los padres, catequistas y niños que este curso recibirán la primera comunión. Con la celebración de la Santa Misa ha finalizado la visita a esta parroquia. El viernes, día 2 de diciembre, a las 11 de la mañana, comenzará la visita pastoral en la parroquia Santa María Magdalena de Layos. Cáritas Diocesana y la Administración Regional renuevan el convenio de cesión de 12 viviendas en la provincia de Toledo, 2 más que en el acuerdo anterior. Se trata de nuevas viviendas cedidas para personas en riesgo de exclusión. Este convenio se inserta en el proyecto Betania, que además de atender aspectos como la vivienda, se une a otros ámbitos como la educación, la salud, el empleo, el ocio y el tiempo libre. En lo que llevamos de año, 50 familias y 160 personas se han beneficiado de este programa de vivienda de Cáritas Diocesana. Ayudar a las personas que lo necesiten, pero desde una perspectiva global, atendiendo todas y cada una de las facetas en las que las familias tengan un problema puntual o prolongado en el tiempo. Es el objetivo fundamental que persigue Cáritas Diocesana a través de sus programas de atención. En el año 2013 nació el de ayuda a la vivienda y desde entonces se ha atendido a 515 núcleos familiares con hijos menores a su cargo. Y lo hacen gracias a la colaboración de la Consejería de Fomento a través de un convenio de cesión
cesión de 12 viviendas, 2 más que la vez anterior, una en Oropesa y otra en Talavera de la Reina, y el resto en la capital regional. El alquiler es simbólico, atendiendo a las necesidades de cada uno, y eso sí, nunca supera los 150 euros mensuales. Siempre es bueno que paguen algo, siempre es bueno, para que vean que no todo es gratis y que se tiene que hacer un esfuerzo todo el mundo para vivir, ¿no? O sea que tampoco creemos que todo sea gratis. O sea, también depende, digo, de los ingresos que tenga esa familia. Una renovación de un convenio por 4 años más que da respuesta a la necesidad básica de una persona sin recursos, tener un techo donde poder vivir. Pero la asistencia de la Iglesia va más allá y por ello atiende en diferentes aspectos, como el de la búsqueda de un empleo, el de la integración social, la educación o la salud. Cáritas no se encarga de un problema de vivienda. Cáritas se encarga de que una vida sea tan plena como pueda llegar a ser posible a través de un programa de acompañamiento que es digno de poner en valor y del que estamos muy orgullosos de poder colaborar. En lo que va de año, Cáritas Diocesana de Toledo ha atendido a 50 familias y se han beneficiado de este recurso asistencial 160 personas. Ahora, con la ampliación de 2 viviendas más en la provincia, se incrementa la posibilidad de ayudar a más gente con nombre y apellidos. Ya recuerdan que hace algunas semanas hicimos una presentación de la Fundación Sopeña para volver a poner sobre el tapete pues una institución que tantas alegrías y tanta gracia ha derramado en nuestra archidiócesis de Toledo y que tal vez después de esta pandemia que hemos vivido en estos últimos años pues necesitaba un poco de volver a presentar. Hoy tenemos con nosotros a personas que van a ponerle rostro, van a ponerle voz a también una institución centenaria que ha dado muchas satisfacciones y ha ayudado a muchos cristianos aquí en la diócesis de Toledo y en el resto de España a sentirse muy vinculados a Cristo, en concreto a Cristo Eucaristía que aguarda en los sagrarios. Se trata de la Unión Eucarística Reparadora, la UNER. Para volver a presentar la UNER y para hablarnos de la actualidad de la UNER, tenemos esta noche con nosotros a conciliario y a presidenta. En primer lugar tenemos a don Ramón Sánchez Alarcos. Don Ramón, buenas noches. Muy buenas noches, don José María. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la presidenta de la UNER aquí en la diócesis de Toledo, en la archidiócesis de Toledo, que es María del Sagrario Martín Martínez. María del Sagrario, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. No es la primera vez que estás con nosotros, ¿verdad? No, siempre que me llaman. Siempre que te llamamos estás aquí. Bueno, don Ramón, en primer lugar, ¿de dónde es usted, don Ramón? Pues mira, don José María, yo soy de Campo de Cristana, en la provincia de Ciudad Real, y llevo de sacerdote desde el 2006, en que me ordenó don Antonio Cañizares. He estado de sacerdote 12 años en las parroquias de Ciruelos y de Yepes, de Ciruelos como párroco y en Yepes como vicario parroquial. Y don Braulio, pues en el año 2018 me envió al seminario menor y allí estoy como director espiritual, llevando a los más pequeños del seminario menor. Y compagina todo esto con ser conciliario diocesano de la Unión Eucarística. Eso es. También en noviembre de 2018, don José Miguel, que es el secretario particular de don Ángel Fernández, al trasladarse a la diócesis de Albacete, pues dejó este cargo y entonces me pidió don Braulio que asumiera el ser asesor diocesano de las Marías de los Sagrarios, Calvarios y Discípulos de San Juan, que es como se llama la UNER. La UNER, o sea, lo que llamamos Unión Eucarística Reparadora, el nombre original, me da la impresión, es Marías de los Sagrarios, Calvarios y Discípulos de San Juan. Y Discípulos de San Juan. ¿Conocía la Unión Eucarística en todas sus facetas, la María de los Sagrarios, antes de su papel de conciliario? Tenía una remota idea, sobre todo de la infancia, porque en mi parroquia hubo Marías de los Sagrarios y a misa esas personas mayores, cuando yo era monaguillo, pues solían llevar las Marías un velo y además la medalla, que yo decía, digo, ¿cómo llevarán la medalla del Madrid, no? Porque era de color blanco y morado. Y yo digo, ¿por qué se pondrán la medalla del Madrid? Porque me extrañaba porque esa medalla era grande, era bonita, sí. Y como que a la hora del culto divino, de la liturgia, de la misa, pues rezaban, ¿no? Pero como tal, yo no conocía lo que es ahora
ahora lo que para mí pues ha supuesto una fuente de espiritualidad, la María de los Sagrarios, ¿no? Además, pues sí que tenía también algunos pequeños libros de San Manuel, por ejemplo, el Via Crucis de las Marías, ¿no? Con el que ellas rezan, especialmente en Cuaresma, ¿no? Esa es la idea que yo tenía de las Marías de los Sagrarios. Por presentarlo brevemente de una manera inequívoca, ¿qué es la UNER o qué son las Marías de los Sagrarios Calvarios y discípulos de San Juan? ¿Qué es? Es sobre todo la rama laical de la gran familia eucarística que San Manuel González García, sevillano, fundó a lo largo de sus diferentes años, primero como sacerdote y arcipreste en Huelva, luego ya como obispo, y es una rama laical para mujeres, para hombres y también para niños, también para jóvenes, también para religiosos, sacerdotes, seminaristas, monjas. Es decir, que la familia de la UNED engloba prácticamente a todos los estados de la vida cristiana. ¿Eso fue San Manuel el que lo vio desde el principio o ha sido un elaborado posterior? Decimos en la UNER, y sobre todo a raíz de lo que son las hermanas nazarenas, que San Manuel tuvo una experiencia especialmente carismática, eucarística en Palomares. Es un pueblo de Huelva al que él fue enviado por el cardenal Spínola, que fue el que le ordenó de sacerdote, y cuando él va allí de misión, pues él llevaba como un ímpetu de que se llenara la iglesia de gente, ¿no? Y allí pues uno de los sacristanes como que le desanimó mucho, y cuando entró en la iglesia vio el sagrario lleno de telarañas y dijo que aquel Jesús con esa mirada como que se le clavó en el alma, ¿no? Y allí nace el San Manuel eucarístico y eucaristizador, porque realmente esa experiencia le marcó tanto que de ahí vino después la fundación de lo que luego serían las Marías de los Sagrarios. Tal vez no todo el mundo esté familiarizado en el perfil de San Manuel González. Breve, ¿quién fue San Manuel González? ¿Sacerdote sevillano de qué época? Estamos hablando de que él nació en el año 1877 en Sevilla y sus padres, Martín y Antonia, pues eran familia muy cristiana, ¿no? Él quiso ser y fue seise de la Catedral de Sevilla allí para bailar delante del Santísimo y delante de la Inmaculada, y llega una edad en la que él, sin permiso de sus padres, se presenta al seminario a hacer los exámenes de ingreso. Entra en el seminario, es ordenado sacerdote y le mandan enseguida a San Pedro, a la parroquia de San Pedro de Huelva, ¿no? Y allí hace una labor impresionante, una labor social, caritativa, tremenda, sobre todo con los niños, con los obreros, con la familia. Huelva entonces sufría una secularización tremenda y una descristianización tremenda, de tal manera que él sufre incluso que los niños le tiraban piedras, le insultaban, y allí pues con perseverancia pues va creando como un círculo obrero católico, da una fuerza impresionante a las escuelas del Sagrado Corazón de Jesús para los niños de los obreros, y también funda como una comisión de alimentación para los más pobres, ¿no? Y luego pues organiza a nivel eucarístico bandas de música para llevar a la gente a la misa del domingo, que era lo que más le preocupaba. Toda esa acción social parte de lo que es su experiencia del sagrario abandonado. Él fue elevado a la condición de obispo y fue finalmente obispo de Palencia. Primero fue obispo auxiliar de Málaga, y allí en la diócesis de Málaga pues estuvo desde el año 16 hasta el año 31. Fue obispo de Málaga hasta el año 35, pero es que en el año 31 en Málaga le queman el palacio, en plena República. Sí, claro. La ciudad de Málaga, ya en la República, especialmente San Manuel, tuvo que salir de allí, fue desterrado y estuvo en Gibraltar, luego ya pasó a Madrid, y hasta en el año 35 es cuando él es nombrado obispo de Palencia. Esos últimos 5 años de su vida los pasa en Palencia, y ahí es donde ahora mismo reposan sus reliquias junto al sagrario, la capilla del sagrario de la catedral. Sagrario, María del Sagrario, ¿usted de dónde es? Yo soy toledana. Toledana de toda la vida. Sí. ¿Desde cuándo presidenta de la UNER, de las Marías de los Sagrarios? Bueno, presidenta de la UNER desde el 12. O sea, diocesana soy desde el 2012, es cuando soy presidenta diocesana. Anteriormente, a partir del 2006, fue cuando me incorporé a la nueva junta, porque ya eran mayores, y entonces fui 2 años secretaria. La presidenta, por enfermedad,
pues tuvo que, bueno, no es que lo dejase, es que no podía atender. Entonces don Daniel, que era nuestro conciliario, don Daniel Fernández, pues me dijo que lo asumiera yo. Entonces estuve pues hasta el 2009-10, porque venía el Congreso Eucarístico en Toledo y entonces había que, participar, colaborar y entonces, claro, pues aunque la presidenta seguía siendo Mari Carmen Cano, que era ella, y yo estaba entre presidenta y secretaria. Y fue en el 2012 cuando ya en una asamblea en Talavera me nombraron presidenta diocesana. Y sin embargo, ¿desde cuándo es María de los Sagrarios y por qué? Bueno, María de los Sagrarios soy exactamente este año, el 4 de marzo, hará 30 años que llevo en la obra. Sí, pero ese día fue cuando ya tomé la medalla. Sí. Pues mi madre era María de los Sagrarios y entonces yo la acompañaba, tenía los retiros en las Gaitanas y bueno, pues me hablaba. Mi madre era una persona con unos valores grandísimos y yo pues siempre me ha encantado pues eso, ser como ella, ¿no? Intentaba imitarla y entonces, pero bueno, cuando llegó la hora de quererse comprometer, pues de alguna manera yo todavía era, claro, joven, con mis hijos, mi trabajo, y me era un poco complicado. Entonces, en realidad me hice María cuando ella murió. Ya fue algo que dije, ahora es cuando es el momento. ¿Qué es una María de los Sagrarios? Probablemente nos están viendo mujeres o varones, que luego hablaremos también de qué consiste ser Juan, ¿no? Pero mujeres que dedican todos los días un ratito al Señor sacramentado en el sagrario. Pero en concreto, ¿en qué consiste? Una María de los Sagrarios tiene que ser una enamorada del Señor. Eso tiene que ser lo primero. Y tener una fe firme, o sea, creer en la presencia real del Señor. Porque es que eso es lo que te da la fuerza. No solamente en la presencia real del Señor en el sagrario, sino en la comunión y en la misa, ¿no? En las tres formas fundamentales. Y porque el anhelo nuestro es proclamar la Eucaristía, ¿no? Que se conozca y que llegue a todos los demás, que se conozca. ¿Cómo se fundan las Marías de los Sagrarios? Ya don Ramón nos apuntaba un poco de las inquietudes, las intuiciones, el carisma de San Manuel. ¿Cómo se fundan las Marías de los Sagrarios? Pues San Manuel, siendo arcipreste de Huelva, con toda la labor que ha dicho don Ramón, que hizo en aquel momento, ¿no? En el tiempo que estuvo. Pero un día, en unos ejercicios espirituales, a las mujeres que estaba en un retiro, fue un retiro espiritual, bueno, y les dijo, siempre os estoy pidiendo que me ayudéis, pues que me deis pues para los pobres, los necesitados, en fin, la colaboración. Hoy os voy a pedir una limosna de amor para el más necesitado de todos los pobres. Ese es el Santísimo Sacramento, porque Jesús está solo en los sagrarios, donde nadie se acuerda de él, sagrarios que no se abren nunca y tal. Pero esos sagrarios son peor que el Calvario, porque en el Calvario Jesús estaba solo, pero no estaba solo, estaba con la Virgen, San Juan y las tres mujeres. Entonces, esos sagrarios son calvarios sin Marías. ¿Queréis ser vosotros esas Marías del Evangelio? Entonces aquellas mujeres, claro, se quedaron un poco impactadas no habían caído en aquello, ¿no? Pero cuando terminó la Eucaristía, pues entonces pasaron a la sacristía y le dijeron, don Manuel, cuente con nosotros, cuente con nosotros. Entonces, desde aquel momento, pues nosotros somos las Marías del Evangelio, con las que el Señor siempre contó y con las que estuvieron con Él hasta el último momento y a las que primero se apareció, sí, el Señor.
Entonces, bueno, a partir de entonces, pues la obra de las Marías se fue extendiendo porque aquellas mujeres pues iban a los lugares cercanos, ¿no? Entonces, pues con el burro y demás, ¿no? Sí. Y San Manuel, pues ya se lo dijo a su arzobispo, que entonces era el de Sevilla. Y bueno, pues esto fue en el 10, cuando ocurrió, un 4 de marzo, de 1910, es cuando se fundó la obra. La intuición de los Juanes es inmediatamente posterior, me da la impresión, sí, bueno, de que dijo, igual que había Marías a los pies de la cruz. Él al principio fueron las Marías, ¿no? Pero parece ser que en el monasterio de Silos, un novicio le escribió diciendo que si las Marías estaban en el Calvario, que ellos querían, que había 22 novicios que querían ser esos Juanes. ¿Y entonces San Manuel pues dijo, pues sí, o sea que encantado. Rama masculina. Entonces, desde entonces, o sea, inmediatamente de las Marías fueron también los Juanes. Luego ya, como ha dicho don Ramón, pues, ¿lo has llegado a decir o no lo ha todavía? Sí, hay muchas obras eucarísticas que o sea, fundó, pues está la reparación infantil, bueno, ya lo he dicho. Sagrario, 1910 se funda las Marías, a la archidiócesis de Toledo llega en 1912. En 1912 llega a Toledo. El párroco de San Nicolás de Bari, don Pascual Martín Mora, que luego fue mártir también en la Guerra Civil, sí, pues es el que aquí en Toledo las funda, digamos, ¿no? Como en otros pueblos, de las Azas en Arisgotas, y que también en el mismo año que en Toledo, y luego en Talavera, Saturnino Ortega. Fueron los que más así, porque hemos hecho ya el centenario, nosotras los primeros con Orgaz, lo ha hecho también Talavera en el 15, y luego en el 16 los Llévenes. Gente, como vemos, muy venerable, por lo menos aquí en la archidiócesis de Toledo, todos esos sacerdotes, don Saturnino, todos los demás, gente venerable, gente con fama de santidad, por lo menos, o que sufrieron la persecución religiosa. Sí, y además también Marías, en Mora, por ejemplo, tenemos 5 Marías que murieron por dar testimonio de su fe, eran Marías de los Sagrarios. Y bueno, pues aquí en San Manuel, San Manuel González, también vino y daba charlas con las Marías también de Madrid, que vinieron. Y sobre todo en el Congreso Eucarístico luego ya del 26, ya sabían que sí, estuvo en la catedral y estuvo dando charlas en las damas catequistas, en las damas catequistas, no, las otras, ¿cómo se llaman? No me acuerdo. Vale. Ahí es donde se quedaba y iba mucha gente no solo a conocerles, sino a que les hablase de la obra. Lo desconocía, pero seguro que don Jorge lo tiene ampliamente documentado, todo esto. Sí, bueno, yo conozco muchas cosas también, porque cuando llegó nuestro centenario, pues, bueno, primero el Congreso Eucarístico, que ya nos tuvimos que poner las Marías un poco las pilas, en el sentido de que anteriormente igual la obra se había llevado siempre bien, nuestros retiros y demás, pero al acercarse el Congreso, pues bueno, pues también nos empezamos un poco más a implicar en todo. Don Jorge López Tulón, como él lleva todo lo de los mártires, pues él tiene una cantidad de material, una cantidad de material enorme, y él es discípulo de San Juan. Don Jorge ya de niño, fue niño reparador. Entonces escribió un libro, y yo le ayudé, o sea, colaboré en lo que pude, pues cuando íbamos a los pueblos, preguntando quién habían sido, o sea, si había habido María, porque había una lista de pueblos, pero que yo, como entonces ya era presidenta, a mí no figuraban como que estaban en activo, o no sabíamos nada. Entonces, gracias a todo eso, todos esos archivos y todo lo que tenía don Jorge, pues pudimos saber un poco más de cómo se había extendido la obra y dónde estaba,
en todos estos 100 años, claro. Don Ramón, hemos hablado un poco de cómo surge Don Manuel, San Manuel, aquellas voluntarias, aquellas mujeres piadosas de Huelva, cómo aquello se extiende como la pólvora. ¿Cómo completamos un poco la foto fija de lo que es la espiritualidad de una María de los Sagrarios? ¿O en qué consiste asumir la medalla de María de los Sagrarios? Actualmente en nuestra diócesis pues tenemos muchas parroquias donde, gracias a Dios, están las Marías. Son personas que siempre están muy vinculadas pues al sacerdote, al párroco, al vicario parroquial, al altar. Son personas que sirven los templos, muchas veces se encargan de lavar los vasos sagrados, de los purificadores, de los corporales, pero sobre todo la obra de San Manuel quiere dar como un contenido espiritual a esa labor que muchas veces es necesaria en nuestras parroquias. Y de hecho, bueno, pues el rito de admisión implica que cuando una de las Marías de los Sagrarios entra en la obra de San Manuel, en la UNED, pues se le asigna un sagrario de la diócesis al cual está unida espiritualmente, sobre todo en ese deseo de reparar, porque la unión eucarística es reparadora, es acompañar a Jesús en la Eucaristía. De hecho, San Manuel, él mismo decía, yo quiero ser el obispo del sagrario abandonado. Entonces, con el título de María de los Sagrarios o de discípulo de San Juan, en el caso de los hombres, también los sacerdotes en la diócesis, pues hay varios que son, se llaman así, Juanes y Marías, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues se les entrega, se les confía espiritualmente ese sagrario. Yo, por ejemplo, tengo asignado el sagrario de Cabeza Mesada, de esa parroquia. Entonces, bueno, pues además de eso, todos los meses, habitualmente, en las parroquias ya tiene diferentes modalidades, tiene un encuentro de oración, un retiro, con un programa que las hermanas nazarenas preparan anualmente. Este año pues lleva por título todo lo que hagáis, hacedlo por amor, ¿no? Esa frase del apóstol San Pablo. Y cada mes hay como un tema siempre muy eucarístico y sobre todo también que ayude a esas Marías y a esos Juanes a vivir ese voluntariado en la parroquia. De manera que no se trata solamente de alguien, que no es poco, tener a alguien que te ayude en la atención al altar, que no es poco en estos tiempos, sino que además se siente ligada a la reparación eucarística de un sagrario, no necesariamente el de su parroquia, que a lo mejor los ajenos pensábamos que cada uno se sentía ligada a su propio sagrario, sino que es una vinculación espiritual a algún sagrario abandonado, y además se siente como unida en fraternidad con otras mujeres y con otros varones que también viven la misma espiritualidad, ¿verdad? Sí, y además hay Marías y hay Juanes que están implicados en muchas tareas de cáritas, de catequesis, es decir, que la obra de San Manuel, yo creo que esa virtualidad y esa capacidad que da es, como decía San Manuel, es hacer que un pueblo se vuelva loco de amor a la Eucaristía. O también chiflarse por el corazón de Jesús. Él expresaba con este gracejo andaluz que él tenía, ¿no? Pues esos dichos de cariño hacia el Señor en el Santísimo Sacramento. ¿Cuántos hay ahora, más o menos? Si tenéis una especie como de inventario general de cuánta gente sagrario, ¿cuántos más o menos en este momento han adquirido el compromiso, mujeres y varones? Sí, bueno, primero le voy a hablar de los pueblos. Sí. Tenemos como unos 50 pueblos. Vaya. Con Marías, Juanes, pero muchos menos, ¿no? Hay 11 Juanes nada más. 11 Juanes. Y 12 son sacerdotes. O sea, 11 Juanes hombres y luego aparte los sacerdotes. Sí. Pero mujeres somos unos 800, 850 en toda la diócesis. También están los monasterios, los conventos de clausura, los de vida de clausura y luego los de vida activa, que son unas casi 300 también. O sea, unas, yo qué sé, sobre unas 1000... Algo más de 1000 personas tenéis. Entre unas cosas y otras, sí. Y sobre todo todavía bastantes mujeres todavía. Sí. Y luego después, por ejemplo, aquí en Toledo tenemos unas 45 o 50, vamos a ver, hay más porque tenemos dos grupos. Hay un grupo que es el de Toledo, ciudad, digamos, ¿no? Y luego está el del polígono que llamamos, que ahí tienen otras 40 y tantas, o sea que somos como en Toledo, pues como unas 80 y alguna María. Pero tenéis una buena representación en todo lo que es el perímetro de la archidiócesis. Sí, y luego en los pueblos yo he clasificado
de los 50 pueblos tenemos 25 vivos que colaboran y participan de todas las actividades y de todo lo que hacemos, ¿no?, como obra, y luego tenemos otros 15 que están ahí medio dormidos, pero bueno. Y luego otros 10 que se han visitado, igual hemos estado con ellos y tal, pero que no terminan de incorporarse a la obra. Porque al día de hoy seguir realizando tareas de difusión. Claro, nosotros seguimos visitando los pueblos y yendo a sagrarios, hablando con los párrocos, donde quieren que podemos, bueno, nuestro conciliario, por supuesto, el primero de ellos, pero luego después nosotras, si él no pudiese, como lo hemos hecho también anteriormente, pues hablamos con el párroco, si a él le importa que hablemos de la obra, y si no, pues hacemos un acto eucarístico y acompañamos al sagrario de ese pueblo, y bueno, y lo conocemos y demás, que luego después les gusta, pues nos llaman o dicen, pues mira, nos gustaría que volvieseis, y ya, entonces no se adquiere el compromiso, ni se toma la medalla hasta cuando ya, o sea, que no es decir es que ya. No, claro. Eso tiene un proceso de formación, porque dentro de nuestra espiritualidad, que es la de pues reparar, o sea, reparar nuestra, a ver, como, no sé cómo explicarle, pues lo que queremos nosotras es que la Eucaristía llegue a las personas, ¿no? O sea, que verdaderamente sea algo vivo, no una cosa de decir, bueno, me he apuntado para ir, no. Que no nos importa ser menos, porque en el Calvario solamente había 3 mujeres y un hombre, o sea, quiere decir que muchas veces hay otros movimientos que son pues masas, pero las Marías, lo importante es que la que verdaderamente quiera ser María es pues eso, que se enamore del Señor, esté con Él, que el que empieza a ir a visitarle y a estar con Él y todo eso, pues nosotros tenemos mucha relación con otras obras eucarísticas y casi todas pues somos adoradoras perpetuas, en fin, pero colaboramos con lo que decía don Ramón en las parroquias, era una de las cosas que es una riqueza en una parroquia que haya Marías, porque aunque siempre cuando hemos ido a los pueblos, siempre, sin ser María, siempre están esas 2 o 3 o 4 mujeres que son las que atienden al Señor. Y nosotros cuando decíamos, si es que ya sois Marías, aunque no lo sepáis, pero exactamente porque nuestra labor o sea, no es necesario una implicación grande, sino que sea verdaderamente... y entonces es una riqueza por las parroquias, porque no solamente eso, sino si es catequista, se visita a los enfermos, o sea que... Sí. De manera que, don Ramón, esto sigue siendo como hace 100 años, ¿no? Una parroquia se interesa, vais, presentáis lo que es la obra eucarística reparadora, esperáis a que la gente... pues probablemente se adhiera, y cuando se adhiere, pues una iniciación, un acompañamiento, hasta que se produce una especie como de acto institucional de participación con la imposición de la cuando medalla. ya se adquieren los compromisos, se toma la medalla y entonces se adquieren los compromisos que... Y sobre todo que la UNER Nacional también, bueno, está muy pendiente a través de las hermanas nazarenas. Tenemos la hermana Pilar que se encarga de los grupos de Marías que hay en nuestras parroquias y bueno, el material que se propone cada mes para las Marías, así como las actividades que hay nacionales de la UNER como diocesanas, siempre se manda y se difunde entre los sacerdotes. Hemos mandado hace poquito un folleto divulgativo de la obra a los sacerdotes de nuestra diócesis. Eso le iba a decir, para todo sacerdote, toda comunidad que tenga, pues es una comunidad, un templo, un altar y unas mujeres, no sé si muchas o pocas, que le ayudan a que todo lo eucarístico se viva con dignidad, ¿cómo puede interesarse o cómo puede conseguir que os acerquéis y presentéis todo esto? Bueno, en principio todos los sacerdotes conocen la dirección de la obra. Yo me ofrezco, además de ser el asesor diocesano, estoy en el seminario menor de Santo Tomás de Villanueva y cuidando a los seminaristas. Les pido oraciones por esos muchachos y por los formadores.
Y entonces, bueno, pues se pueden dirigir hacia nosotros, así como a las presidentas de las parroquias. En cada lugar donde hay Marías de los Sagrarios suele haber una presidenta, igual que Sagrario, la presidenta diocesana. Claro. Bueno, pues ellas son también las que coordinan con la Junta Diocesana pues esas visitas. Hace una semana estuvimos, por ejemplo, en el Viso de San Juan, donde se quieren formar allí las Marías. Hay también otros lugares que tienen deseo y normalmente la Junta Diocesana pues vamos a las parroquias donde hay Marías, a retiros, actos eucarísticos. Vamos a tener ahora una visita a la parroquia de San Manuel González en San Sebastián de los Reyes para la víspera de San Manuel, el 3 de enero, San Manuel es el 4 de enero, y luego para después de la Semana Santa hacemos una peregrinación con las Marías de la diócesis a Palencia, que es donde están las reliquias de San Manuel González, porque él dijo, yo quiero que donde esté enterrado haya un sagrario, para decir ahí a todos, ahí está el Señor, no lo dejéis abandonado. En casi todos los arciprestazgos habrá un grupito, habrá representación. O sea que invitamos a todo el mundo a que pregunten su arciprestazgo, a las parroquias de proximidad, cómo les va con teniendo... Sí, mire, yo quería decirlo eso, que en cada pueblo de los que le digo hay una presidenta o una encargada. Entonces yo yo coordino en el sentido de que les informamos entre el asesor don Ramón y yo, pues todas las actividades que se programan para todo el curso. Se les manda siempre al principio de curso una carta de todas las actividades que se van a hacer, porque anteriormente, en septiembre, hay unas jornadas en Madrid donde asistimos y allí se elabora todo el plan que se va a hacer en toda la UNER, no solo de España, porque la obra está extendida por otros países, pero por llevarlo a todos iguales. Y el libro que se va a leer, en fin, todo. Entonces nosotros nos reunimos luego aquí y esa carta se manda a todas las presidentas de todos los pueblos para que ellas hagan una fotocopia y se lo manden a cada María para que todas en todo momento estén informadas de lo que vamos a hacer y toda la programación. Y luego yo como presidenta diocesana pues estar siempre intentando estar cerca, no solo informándolas, sino, yo qué sé, pues a disposición. Queriéndolas, manifestando disposición y todo tipo de atenciones. Todo el que quiera saber más, don Ramón, ¿cómo puede la gente saber más de San Manuel, de la UNER, de las Marías? ¿De qué pueden echar mano? San Manuel González es un magnífico escritor. Tenemos 4 volúmenes de las obras completas publicadas y aparte de eso sigue en vigor la revista mensual que él fundó, El Granito de Arena, donde viene... Eso es un clásico de... Tenemos aquí El Granito de Arena y juntamente con El Granito de Arena pues las Marías tienen también su manual de oraciones, las obras completas, he dicho que son 4 tomos, hay uno dedicado exclusivamente a los sacerdotes. Ahí él diseñó el seminario de Málaga, ¿no? Dedicado al corazón eucarístico de Jesús, mi sueño pastoral, y también muy conocida es pues Asía Mael, la obra de Asía Mael, también Lo que puede un cura hoy. Y esta es la medalla que antes hemos hablado por delante tiene la crucifixión, el Calvario, y por detrás tiene el Sagrario, porque para San Manuel era una misma realidad, ¿no? Jesús en el Calvario, Jesús en el Sagrario y Jesús también escondido en el sacerdote. Y por último, aparte de eso, antes habéis hecho alusión, tenemos el libro de don Jorge López Teulón de pues, la historia de las Marías en nuestra archidiócesis, Sagrario, Custodia y Palma, muy conocido. Bueno. Creo que se puede seguir adquiriendo en la librería pastoral ese mismo para saber un poco la historia aquí en Toledo y echar mano del Granito de Arena, que está en los manuales de la prensa católica española, se menciona como una de las iniciativas primeras y lo seguís editando al día de hoy y es la mejor manera de acercarse a la espiritualidad. Esto, don José María, es el único libro escrito de un movimiento eucarístico. Este libro de don Jorge. Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias por haber acercado pues esta obra tan antigua y tan nueva, ¿no? Y a la que tanto le debemos y bueno, pues todas nuestra archidiócesis de Toledo pues es tan deudora de tantos trabajos tan callados, de tantas mujeres y tantos varones que se han dedicado a la reparación. Muchísimas gracias, Yagi, por todos estos servicios como presidenta. Muchísimas gracias, don Ramón, por este acompañamiento espiritual. Muchísimas gracias también a ti. Muchas gracias.
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra desde hace ya 30 años, el 3 de diciembre, se ha convocado para este domingo una Eucaristía en la Catedral Primada que contará con la participación de integrantes de diferentes realidades diocesanas que trabajan con personas con discapacidad, familiares, profesionales y voluntarios. La celebración está organizada por nuestro Secretariado Diocesano de Pastoral de Personas con Discapacidad, que dirige de un tiempo a esta parte Benito Bravo. En 2018 surge el Secretariado Diocesano de Pastoral de Personas con Discapacidad, una realidad que muestra el compromiso de la Iglesia con estos hermanos nuestros, que según reconoce el señor arzobispo de Toledo, son los predilectos de Dios. Y la Iglesia a partir del año 2000, en el jubileo del año 2000, el Papa San Juan Pablo II, el día 3 de diciembre, pues en la Eucaristía asume para la Iglesia también celebrar el Día Internacional de la Discapacidad. Con motivo de esta jornada, don Francisco Cerro Chávez recuerda que las personas con discapacidad están invitadas al banquete del Señor y que esto implica que hay que hacer lo posible para que puedan asistir. Este es uno de los objetivos del Secretariado Diocesano de Pastoral de Personas con Discapacidad. Hacerlas protagonistas de la vida eclesial, que hasta entonces eran meras receptoras de la caridad, y ahora les invita a que sean miembros de la comunidad eclesial, que yo creo que ese es el salto que se tiene, pero vamos, estamos hablando de hace 22 años. Y en esa línea pues se ha ido trabajando y se va avanzando muy despacito. En su escrito ante la celebración de este Día Internacional, el señor arzobispo de Toledo advierte que es necesaria la formación con recursos adaptados a las diferentes discapacidades. Es por ello que desde el Secretariado Diocesano de Pastoral de Personas con Discapacidad se vayan a realizar encuentros formativos destinados a sacerdotes, catequistas y al resto de agentes de pastoral, para que descubran la acción de Dios en estas personas y asuman el compromiso de hacer lo necesario para que nadie se quede fuera del banquete del reino de Dios. La Iglesia necesita poner medios, sobre todo medios que tienen que ver con cómo comunicarse con las personas con discapacidad, porque la discapacidad, gran parte de ellas, el gran problema es cómo se comunican con el resto de la familia cristiana y cómo la familia cristiana se comunica con ellos, ¿no? Para Dios no hay problema, Dios se comunica con las personas con discapacidad en su interioridad, pero nosotros en la expresión vivencial sí necesitamos encontrar cauces. Ante el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán, presidirá a las 12 del mediodía este domingo 4 de diciembre la Santa Misa en la Catedral Primada. La celebración podrán seguirla en directo a través de Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. La asamblea del Consejo Presbiteral, convocada para el pasado jueves, estuvo marcada por la publicación del nombramiento de don Fernando González Espuela como provicario general de la Archidiócesis de Toledo, que se une al servicio que ya don Raúl Muelas venía ejerciendo en estos últimos meses. De este modo, la Archidiócesis Primada contará con 2 provicarios generales. Se ha tratado de una decisión efectuada tras la reciente elección, la pasada semana, del obispo auxiliar como secretario general de la Conferencia Episcopal. La Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor en Toledo acogía el primero de los consejos presbiterales de este curso. El señor arzobispo de Toledo ha presidido este encuentro, que ha comenzado con el rezo de la hora intermedia. En su saludo, don Francisco Cerro Chávez ha destacado que el anuncio y la espera son actitudes propias de este tiempo de Adviento. Una parte con la actitud de profeta, de profetismo, que es el que anuncia, el que habla. Nosotros, como sacerdotes, pues nuestra misión es anunciar a Jesucristo, ¿no? Y conviene que Él crezca y nosotros disminuyamos, que dice en la profunda humildad Juan Bautista, pero esa es nuestra labor, como los profetas, ¿no? Qué hermosos los pies del mensajero que anuncian la paz. Ante el reciente nombramiento del obispo auxiliar don Francisco César García Magán como secretario general de la Conferencia Episcopal Española, el señor arzobispo de Toledo ha anunciado el nombramiento del actual vicario de Toledo, don Fernando González Espuela, como provicario general, acompañando en esta labor al actual vicario para la vida consagrada, don Raúl Muelas. La solución, yo creo que la más sencilla, la más humilde, la más normal sería que el que está aquí de vicario de la ciudad, que es Fernando, asuma
y se lo pedí y dijo que sí, a pesar de que él dice que no se veía, que tenía mucho trabajo, lo tenemos todos, pero que asumía la responsabilidad de ser provicario general. La etapa continental del Sínodo de los Obispos y las líneas de acción pastoral de este curso dedicado a la vida consagrada han sido dos de los temas que también se han tratado durante el Consejo Presbiteral. Han de estar marcadas por la alegría, por la valentía y por presentar la vida consagrada como hombres y mujeres de comunión, como un ejemplo para toda la diócesis, y luego también presentar un poco los tres ejes sobre los que gira especialmente este año, ¿no? La jornada de inicio de curso que ya tuvimos el 1 de octubre, las jornadas de pastoral que ya vamos animando a los que nos escuchan pues para que puedan ya ir reservando su plaza el 3 y el 4 de febrero. Este año cambiamos las fechas, y luego la jornada también de final de curso. El próximo lunes, don Fernando González Espuela hará la profesión de fe y el juramento de fidelidad como provicario general de la Archidiócesis de Toledo. El pasado 25 de noviembre se celebraba el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El compromiso de nuestra archidiócesis por esta causa pasa por el programa Rompe tu silencio, que gestiona Cáritas Diocesana en colaboración con otras instituciones. Este programa de acompañamiento integral a mujeres que sufren o han sufrido violencia, así como a sus hijos e hijas, ha recibido en sus 4 años de vida las demandas de casi 200 mujeres y de algo más de 260 menores. El pasado mes de septiembre se cumplieron 4 años de la creación del proyecto de Cáritas Diocesana Rompe tu silencio, iniciativa que nace ante la llegada de mujeres víctimas de la violencia pidiendo ayuda. Hasta el momento, casi 200 mujeres han sido atendidas en este programa, que no se olvida tampoco de sus hijos. Hasta la fecha, 262 menores. Más allá de los números está el valor de lo que ofrece la Iglesia por medio de Rompe tu silencio. Lo que se hace, aparte del acompañamiento, es un acompañamiento también psicológico, es muy importante para ellas. El acompañamiento psicológico y el acompañamiento espiritual también. Son mujeres que, pues que traen muchas heridas, y yo creo que es importante también sanar esas heridas, ¿no? De ellas y de sus hijos, que no nos podemos olvidar de sus menores, que también necesitan apoyo psicológico. O sea, esa atención también la tienen desde el programa. Rompe tu silencio interviene en la actualidad en 12 poblaciones de la Archidiócesis de Toledo, y desde este programa advierten que no existe un perfil único de mujer que necesite ayuda. Su inmediatez en la capacidad de respuesta es una de las claves que hacen que este proyecto se haya convertido en todo un referente en la atención a mujeres víctimas de la violencia en nuestra región. La atención es inmediata, ¿no? A veces la Administración pues tiene unos protocolos y que se alargan el tiempo, ¿no? Es verdad que a lo mejor el psicólogo de la Administración la ve cada no sé cuánto. Aquí tiene la disponibilidad de venir todas las semanas. Hay mujeres que cuando toman la decisión de poner una denuncia o de salir del domicilio, pues es verdad que no es que la dejes ahí y te vas, ¿no? El acompañamiento durante esos días es muy intenso. Que entre sus recursos cuenten con una vivienda de urgencia para los casos más extremos ha convertido este proyecto en un referente en la atención a mujeres que son víctimas de la violencia. No estamos dentro de la red de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero sí que es verdad que somos referente en muchos servicios sociales, ¿no? Porque los recursos a veces son escasos, y este proyecto tiene una vivienda de urgencia. Entonces es verdad que sí que nos demandan y nos derivan a muchas mujeres. Ante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, desde Rompe tu silencio se ha ofrecido una charla básica online sobre cómo acompañar a estas mujeres, y también se ha celebrado una carrera benéfica en el Colegio Cristo de la Cueva de Carmena a beneficio de dicho proyecto. Otra institución de la que la Archidiócesis se siente muy orgullosa es del Hogar 2000. Este centro, creado en 2005, está dedicado a la atención sociosanitaria y psicológica de enfermos de VIH y personas en exclusión social. Un hogar en el que se trabaja por mejorar aspectos como la higiene, el seguimiento médico, el apoyo psicológico y emocional, la convivencia, las relaciones familiares, sociales y la autonomía personal de personas que viven una enfermedad que todavía al día de hoy tiene un alto componente estigmatizador.
Cada año se producen en España más de 3.000 nuevos casos de VIH, pero el 48% se diagnostica tarde, lo que retrasa el inicio del tratamiento. El SIDA ya no es una enfermedad incurable y mortal, pero sigue siendo una enfermedad que estigmatiza. La persona estigmatizada lo lleva dentro, ¿no? Como que también vive dentro de ese estigma, como hacia sí mismo, ¿no? Hay muchas falsas creencias que también tienen las personas hacia sí mismas, ¿no? En cuanto a lo relacional con los demás. Muchas veces aquí no, porque es un entorno bastante protegido, ¿no? Pero es cierto que de cara al público, al exterior, se vive mucho estigma por parte de los demás. Y que con el paso de los años ha ido perdiendo prioridad para la sociedad, generando mucha desinformación. Pues gente normal, o sea, de toda la vida, ¿no? que por unas causas o por otras pues se han contagiado de esta enfermedad, pero que eso yo creo que a nivel sobre todo psicológico no les afecta, realmente o sea, conlleva otro tipo de problemas. En el año 2005 nacía Hogar 2000, un proyecto impulsado por el cardenal Francisco Álvarez como signo de la Iglesia diocesana para el tercer milenio. Este centro de atención sociosanitaria fue concebido para dar respuesta a los enfermos de VIH que eran descartados en otros recursos asistenciales y que no contaban con una red de apoyo familiar. Nosotros como les aportamos su medicación diaria, la alimentación, apoyo emocional, apoyo social, sí que restablecen su vida un poco y sobre todo que tienen apoyo y es como una familia, ¿no? Personas que vienen de estar en la calle y no tener nada, pues es aportar como una familia, ¿no? A la persona. A lo largo de estos 17 años se han ampliado la tipología de pacientes que han pasado por Hogar 2000, personas con enfermedades mentales, con adicciones y con diversas patologías que encuentran aquí no solo los cuidados que necesitan, sino también un hogar. Es algo muy positivo para nosotros porque creo que dice mucho de nuestro trabajo, pues que conseguimos ser muy flexibles y al final atendemos un perfil muy amplio de gente que a lo mejor en otro tipo de centros no pueden estar por unas causas o por otras, y aquí realmente pues es que tenemos un perfil súper amplio y dice muy bien de nuestro trabajo. En la actualidad residen en Hogar 2000 27 personas que son atendidas por un equipo multidisciplinar compuesto por más de 20 profesionales. Profesionales que en un día como hoy piden a la sociedad que vuelva sus ojos hacia esta realidad que se ha convertido en una asignatura pendiente. Es un poco de comprensión, un poco de información, ¿no? Un poco de romper esas ideas preconcebidas que tenemos en la mente de cómo se transmite, de lo que me puede pasar si me relaciono con una persona así, y un poco de empatía también, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos barreras que les ponen a esas personas sin realmente conocer qué es la enfermedad o sin molestarse en conocer tampoco a la persona. Hogar 2000 está financiado en un 75% por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha y cuenta con el apoyo directo de Cáritas Diocesana y de la Archidiócesis de Toledo. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí nuestra crónica eclesial para esta semana. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos otros más en el cada vez más interesante canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Solo nos queda desearles que tengan una buena semana, que será muy feriada por otra parte. Hasta una nueva cita, que sean felices.